Solo patatas y huevos para pagar la hipoteca. Y eso que la economía va como una moto. Daniel Lacalle, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, Ana. ¿Va como una moto la economía? La economía no va como una moto, y el primero que lo sabe es el propio presidente del gobierno, que va diciendo también, por el otro lado, que la gente lo está pasando mal. Y la propia Yolanda Díaz, que parece que no estuviese en el gobierno, que dice lo que está sufriendo la gente, ¿no? La economía no va como una moto. España se queda en el año 2023, estamos todavía sin recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019, pero, ojo, eso después de haber consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la historia. Es decir, ningún gobierno de nuestra democracia ha tenido un acceso a tirar de déficit, aumentar la deuda y el apoyo del Banco Central Europeo, más los fondos Next Generation, y con todo eso deja una recuperación que es la más pobre de la Unión Europea. Te vuelvo a repetir, somos el último país en recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 de los comparables. Pero es que además el tema del empobrecimiento es muy importante. En el año 2018 España estaba en el puesto número 7 de la Unión Europea en tasa de pobreza y riesgo de exclusión. Ahora está en el puesto 3. Esto significa que ha habido un empobrecimiento generalizado, no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos. Es decir, que estamos mucho peor mientras los países comparables iban mejorando. También hay que poner en el contexto de, vuelvo a repetir, un disparar con bala de rey en términos de gasto público, contratación pública. La mayor tasa de paro de toda la Unión Europea, superando ya a Grecia, que Grecia sigue mejorando más que nosotros, pero esto es interesante, con un 55% de contratación pública pagada con deuda desde el año 2019. Por lo tanto, pues yo creo que la evidencia del fracaso absoluto de esto que se llama políticas keynesianas, que la propia ministra Calviño decía que nadie discute. Bueno, nadie discute, pues se las discutimos. La evidencia es que, habiendo tirado masivamente de deuda, el país que más ha aumentado la deuda sobre PIB de los países comparables, más del doble que la media de la Unión Europea y de la Eurozona. De hecho, la media de la Unión Europea es que la mayoría de los países han reducido deuda, ¿de acuerdo? Pero la inflación acumulada en España es del 14,9% desde que gobierna Sánchez, y el aumento de los alimentos es de más del 40%, y no hay ningún efecto de las políticas del gobierno. Bien, la solución ibérica es que España tiene la tarifa eléctrica un 22% más cara que la media de la Unión Europea, la séptima más cara de toda la Unión Europea, y un 40% más cara que la portuguesa, que también aplica esa excepción ibérica. ¿Somos más pobres o somos comparativamente más pobres que el resto también por esas políticas que se están aplicando en España? No, la inflación y los tipos de interés son exactamente iguales para todos los países de nuestro entorno, y España es el país que cierra con una mayor caída de la renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Es que, para que lo vea, los datos de Eurostat muestran que en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, España ha descendido a niveles de 2011. Estamos 15 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Es decir, no solamente nos hemos empobrecido en términos absolutos por la inflación, ojo, por los impuestos. Porque claro, este país, en España, ha sido uno de los pocos de todos los países comparables que se ha negado el gobierno a deflactar los impuestos a la inflación. Por lo tanto, cuanto más subían los precios, más recauda el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, nos han hecho muchísimo más pobres que la media, mucho más pobres que los comparables, y en todo este proceso el gobierno utiliza la propaganda. Países como Estonia, Letonia, Eslovenia, etcétera, nos van ganando en posiciones en relativo con la Unión Europea, y nosotros vamos perdiendo posiciones. Por lo tanto, no solamente somos más pobres por las cuestiones que podemos llamar exógenas, los tipos de interés o la inflación, sino por una cuestión clarísima, que es la política impositiva del gobierno, que ha sido literalmente aprovechar la inflación y aprovechar la pandemia para, se puede decir la palabra crujir, para crujirnos a impuestos a todos los ciudadanos, en particular a
las clases medias y trabajadoras a los que decían que no les iban a subir los impuestos. Sí, los que tenemos una nómina somos Claro. un blanco maravilloso. En fin, vamos a centrarnos en el mercado laboral. 10 años nos costó recuperar el empleo que se perdió en la crisis de 2008, 17 meses recuperar el empleo pre-COVID. Eso es lo que defiende el gobierno. Alberto Núñez Feijóo insiste, somos más pobres de lo que éramos en 2019, pero el presidente, convertido en entrevistador de sus ministros, insiste que somos la envidia de Europa. Hemos creado 1.300.000 empleos más que en el nivel prepandemia. Y la media en 2022 sea inferior a la que teníamos en 2019, menos 2,4%, mientras que la eurozona creció un 1,8% y la Unión Europea creció un 2,7%. Hay algo que trae de cabeza a los analistas del mercado laboral. Nos están dando cifras históricas de afiliación, de ocupados, y sin embargo, y tú lo citabas hace unos minutos, las horas trabajadas no suben. El mercado laboral está mejor que nunca, el mercado laboral progresa adecuadamente, el mercado laboral nos están enseñando una imagen que no se corresponde con la verdadera realidad de lo que está ocurriendo. Piensa, fíjate, que acabamos de ver un clip en el que el ministro de Escrivá, yo no lo había visto, pero en el que el ministro de Escrivá dice: hemos creado 1.300.000 puestos de trabajo más que previos a la pandemia. Eso quiere decir algo absolutamente tremendo, que es que la precariedad ha aumentado masivamente. Es decir, que por cada afiliado se cuentan entre 15 y 25 contratos diferentes, que además esos afiliados trabajan muchas menos horas. Claro, no es lo mismo, lo puede entender cualquier persona que nos esté viendo, no es lo mismo que tú aumentes el número de afiliados a un club en el que todo el mundo pone y cotiza por muchas horas, que aumentes el número de afiliados con mucha gente que no cotiza la mayoría de las horas. Hasta el tema de los fijos discontinuos, etc. El mercado laboral en España está asfixiado por unos costes laborales elevadísimos que condenan al desempleo y a estar fuera de la fuerza laboral a una enorme cantidad de gente. Hay más de 3,5 millones de personas que no están trabajando, alistados en las listas del SEPE, que no están trabajando, que están parados. Una serie de cosas en la que el gobierno se ha obsesionado en medidas que lo que hagan es disfrazar, ¿verdad? Pasas el contrato de obra y servicio y los contratos temporales estacionales, los llamas fijos discontinuos y dices: hemos reducido la temporalidad. Haces afiliados a personas que trabajan muchas menos horas y los mantienes afiliados y entonces dices que hay récord de empleo. Pero la realidad empírica, no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos, es que la Unión Europea tiene una tasa de paro del 6 y pico %, tiene una tasa de subempleo un poco más elevada. Es que España tiene no solamente la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, sino la tasa de subempleo más alta de toda la Unión Europea. Es decir, el paro efectivo, lo que se llama la holgura laboral, cuando se quieren utilizar términos menos agresivos, es del 20,1%. Y esos son datos de Eurostat, eso no lo puede negar nadie. Varias cosas. Primero, que el 55% del empleo creado ha sido empleo público. Podrás pensar que eso ha sido algo generalizado en la Unión Europea, pero es que ha sido lo contrario. Se ha reducido empleo público en la media de la Unión Europea. Se excusaba Escrivá en esa entrevista diciendo: bueno, claro que hemos creado empleo público, es que necesitábamos médicos, claro. Seguridad, etcétera, Claro, etcétera. no, si eso es y presumía de un empleo privado que, gracias a la subida del salario mínimo, era de mucha mayor calidad. Hombre, claro, ese es su argumento, ¿verdad? Pero piénsalo por un momento. Su argumento es que claro que han creado empleo público porque se necesitan muchos más médicos y muchos más sanitarios. Y vas a la cifra. Entonces, ¿qué es lo que ha aumentado? Lo que ha aumentado, y además lo saben perfectamente, ha aumentado masivamente la contratación pública en cualquier cosa, pero no necesariamente en la parte de sanitarios. Por otro lado... Pero luego sí, te tiras semanas y meses esperando a que te cojan el teléfono de cita previa de la Seguridad Social. Claro. Entonces, hay
una contratación pública brutal, Claro. y sin embargo da la impresión de que no hay los funcionarios públicos que necesitas para Claro. atender las necesidades que la administración tiene que cubrir el ciudadano. Y eso lo entiende la gente perfectamente. Cuando tienes eso es un dato también, ¿no? En España el porcentaje sobre PIB de salarios públicos es mayor al de Alemania, ¿de acuerdo? Y tenemos, sin embargo, un número de funcionarios de carrera pues que es relativamente, que no es elevado, ¿no? O que desde luego no ha aumentado de manera significativa, porque entre los que se han retirado y los que han entrado nuevos, entonces lo entiende perfectamente todo el mundo. Se llama muchos capitanes para muy poco barco. Se llama mucha contratación clientelar, que es lo que ha ocurrido en todo este periodo. El gasto político en España, con el gobierno de Sánchez, ha aumentado más de 38.000 millones de euros. Para que luego digan que si los recortes... Y Con que, eso te paga 3 meses de pensiones. y no solamente 3 meses de pensiones, sino que cuando nos vengan a decir que es que tenemos que reducir el déficit, que ellos han duplicado el déficit estructural que recibieron, ¿de acuerdo?, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Se va a tener que recortar de donde se ha creado gasto innecesario, que ha habido muchísimo. Esto es muy importante entenderlo. La otra cara del mercado laboral, la situación de nuestro sistema de pensiones. Escrivá y Sánchez no solo presumen de esa gestión del mercado laboral, si hay medalla tendría que colgársela a Yolanda Díaz, pero presumen como si hubiera sido una gestión del ministro de Seguridad Social, y presumen también de una reforma de las pensiones tan exitosa que al parecer preguntan por ella en Europa y en Estados Unidos. Pero esto es lo que es una política prudente, esto que es una política anticipativa, es una política que además yo cada vez que estoy yendo por el mundo, no solamente por Europa, me están preguntando porque ante reformas como la francesa o reformas sin hacer en distintos países europeos, nosotros hemos abordado una reforma que realmente refuerza por el lado de los ingresos, lo hace además con inteligencia, con focalidad, sin poner en riesgo la competitividad de las empresas, de una forma muy gradual y que anticipa un problema que en otros países, o la reforma del 13 se abordaba con un recorte masivo de pensiones. Se han subido las pensiones un 8,5%, se buscan más ingresos porque se han subido las cotizaciones sociales, pero esa subida brutal que veíamos en rojo de la hucha de la seguridad social, esa que ha desaparecido, es creíble. No solamente vive a medio préstamo, vive a préstamo total. Este gobierno ha triplicado el agujero de la seguridad social, Este gobierno ha triplicado el agujero de la seguridad social. Si las pensiones se pagaran con las cotizaciones sociales, tal y como es el sistema, tal y como está ahora mismo, sin ayudas extraordinarias, sí, ¿tendríamos que declarar la quiebra de la seguridad social? Si todas las pensiones se pagasen con las cotizaciones, claramente. Las pensiones contributivas y las cotizaciones están relativamente acompasadas. El problema empezó en la época de Zapatero. Recordarás que había una importante hucha de las pensiones y lo que hizo Zapatero fue pasar muchos gastos que deberían estar en el presupuesto y que no tenían nada que ver con las pensiones al sistema de pensiones. Así, cada vez hay más gastos que no son contributivos y, por lo tanto, se ha ido consumiendo masivamente, además de la entrada de nuevos jubilados, etc. Pero el gráfico que señalaba el ministro Escrivá es aberrante, Se pone toda la destrucción de la caja de la hucha de las pensiones de la época del gobierno, está mal puesta la base, ¿de acuerdo? O sea, ellos han aumentado, repito, triplicado el agujero de las pensiones en 71.000 millones. Tiene ya, por primera vez en la historia, el sistema de pensiones tiene 100.000 millones de deuda. Vive, obviamente, de lo que le presta el Estado, que por otro lado también es deficitario. Claro, porque tiene que emitir deuda para pagarlo y pero para transferir esos fondos a la ese seguridad gráfico social. que ha mostrado en la parte que sube, es tan falaz que tienes que creerte las tres cosas siguientes. Primero, que España va a crecer todos los años durante los próximos 20 años, siempre sin ninguna recesión, sin ninguna crisis, sin ningún leve reducción del PIB, a una media de más del 2,5% anual. Segundo,
y más importante, un aumento de la productividad anual de más del 2%. Eso significa que algo que no ha ocurrido nunca en los últimos 30 años, ¿de acuerdo? Y además, un aumento de empleo, no solamente un aumento de empleo, sino un aumento de cotizaciones muy superior al aumento del empleo. Es decir, lo que está mostrando en ese gráfico es que nos van a crujir a impuestos. ¿Por qué? Porque en el año 3 de ese acuerdo que tanto le preguntan en el mundo aparentemente al señor Escrivá, porque yo no le escuchaba a nadie hablar de nada sobre España fuera de España, con todos mis respetos, porque no está en el debate económico, es alucinante en el año 3, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese gráfico con esas estimaciones que son completamente imposibles no se cumplan, hay lo que yo llamo la bomba de relojería del acuerdo de Escrivá, como tantas otras de las contrarreformas del gobierno socialista, que es que han acordado con la Unión Europea que en el tercer año se revisa y si los ingresos y los gastos están mal calculados, que lo van a estar, entonces el gobierno que venga va a tener que hacer un ajuste de tal nivel, claro, entonces lo que están literalmente haciendo es... Esto es el equivalente a dopar masivamente un sistema con endeudamiento en el que le pasas, yo lo llamo la cola del Starbucks, paga el de atrás, ¿no? Perdón por la referencia a una marca. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es literalmente inyectar masivamente deuda y imponer masivamente aumento de los desequilibrios fiscales, luego crearse su propio titular, que es que el que venga detrás ha hecho unos enormes recortes y unos enormes ajustes. Para terminar, porque estamos ya fuera de tiempo, Daniel, yo tengo la sensación de que en el debate político estamos en una situación muy similar a la de 2008. No porque venga una crisis como la de 2008, no lo parece, y ojalá no sea así porque fue terrible en todos los sentidos, pero con el gobierno que quiere mantener la plaza diciendo que vivimos en un país maravilloso, Cierto. cuando las amenazas son bastante serias. Las que hay en la economía no tendrían por qué materializarse, pero si lo hacen son amenazas muy serias. La deuda, el déficit, un sistema de pensiones que se sostiene sobre alfileres y sobre un esfuerzo brutal de la clase trabajadora. ¿Estamos en un riesgo importante, en una situación de riesgo importante? A mí me parece que es intolerable acudir a la euforia. Eso es lo que me parece intolerable, porque no hay ningún país de nuestro entorno que sí están yendo mucho mejor que lo haga. O sea, yo que viajo por todo el mundo, al contrario que el señor Escrivá, lo que escucho de los países es hay que ser muy prudentes, hay que tener mucho cuidado, los riesgos son mayores que las oportunidades, etc. Y aquí, al único gobierno al que yo le he escuchado decir que el país va maravillosamente y que va como una moto, bueno, esa expresión no existe en otros sitios, pero no lo hacen. Y yo creo que el acudir a la euforia, como aquello de la Champions League, como aquello de es todo, hay que reivindicar la alegría, es tratar a los ciudadanos como estúpidos, como si fueran adolescentes. Y los ciudadanos son adultos, y la razón por la que la euforia económica del gobierno no se traslada en votos, y no se ha trasladado en votos en las elecciones municipales y regionales, es porque la gente no es tonta. Y porque la gente no es tonta. Entonces, la gente, tenemos que saber lo siguiente: todos los desequilibrios y todos los excesos que se han cometido en estos años con el gobierno socialista, que ha aprovechado que estaban las reglas fiscales suspendidas para aumentar masivamente los desequilibrios, de todos esos excesos van a venir las correcciones y los ajustes posteriores. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso no cala en la ciudadanía el argumento optimista, y desde luego, claro, no cala porque la gente sabe que tiene que tener 2 y 3 y 4 contratos para trabajar las mismas horas que antes, porque sabe que no está ganando más dinero porque tiene que pagar muchos más impuestos y el coste de la vida es mucho mayor. Además, un rebote en el que vamos a perder un lustro perdido. Y además no solamente un lustro perdido con nuestros datos absolutos, sino en relativo muchísimo peor. Es decir, vamos mucho peor que la media de la Unión Europea. En fin, Daniel, gracias por ese análisis. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.